Muy bien, bueno, buenos días. Bienvenidos a otra sesión del Club de Revistas del Grupo Epidemiología. Hoy tenemos una presentación a cargo de Miguel de la Cruz, estudiante de la cohorte 20 de la maestría en epidemiología de la República Dominicana. Miguel, bienvenido. Adelante con tu presentación. Les quería comentar que faltando unos 15 minutos me debo retirar por otro compromiso que tengo. Pero el profe Juan Carlos Quintero quedaría a cargo a partir de ese momento de la parte final de la discusión y preguntas. Adelante, Miguel. Muy bien, buenos días, estimados profesores, compañeros e invitados a, a este club de revista de la epidemiología. En esta mañana es un honor para mí compartirle este artículo que es publicado por la Sociedad Europea de Cardiología en el journal que ellos tienen. El título es "El trabajo nocturno a largo plazo se asocia con el riesgo de fibrilación auricular o FA y enfermedad coronaria", por sus siglas en inglés CHD. En cuanto a los antecedentes, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente tratada en la práctica clínica y ocurre muy frecuente como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. La carga global para el 2017 había un total de 37,6 millones diagnosticados con fibrilación auricular. De estos, 3 millones fueron nuevos casos y ocurrieron 287,000 defunciones para ese mismo año. Como factores de riesgo se han identificado la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión, la diabetes, entre otros, y como es una enfermedad que pues, su prevalencia va en aumento, se deben estudiar nuevos factores de riesgo. Además, se habla del trabajo nocturno, que es cada día más común en las sociedades modernas. Según la sexta encuesta europea sobre condiciones de trabajo, el 21% de los colaboradores o empleados trabajan bajo estas condiciones. El trabajo nocturno está demostrado que puede romper el ritmo circadiano del cuerpo y afectar el metabolismo y la secreción de hormonas. Está relacionado con enfermedades metabólicas y cardiovasculares que aumentan a medida que aumenta la exposición y por el periodo de tiempo más largo. Al mismo tiempo, la predisposición genética juega un papel importante en el desarrollo de la fibrilación auricular. Como objetivos primarios, estos investigadores quisieron probar si el trabajo nocturno estaba asociado con la fibrilación auricular y además ver la asociación entre la exposición al turno de la noche y las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares incluyeron la enfermedad coronaria o CHD, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Además, examinaron si un trabajo nocturno más frecuente y de mayor duración aumenta el riesgo y si la interacción entre el trabajo nocturno y la predisposición genética a la fibrilación auricular. En cuanto a la metodología, ellos tomaron los datos del Biobanco del Reino Unido con una cohorte que incluía 500,000 personas entre 40 y 69 años desde el año 2006 al 2010. De estos 500,000, ellos escogieron 286,353 que trabajaban en empleos pagados o que trabajaban por su cuenta. Para el análisis del objetivo primario, ellos excluyeron a los individuos que tenían fibrilación auricular y estos fueron 2,696. De estos tomaron 283,657 que no tuvieran el diagnóstico de fibrilación auricular y que ellos tuvieran, y de ellos 193,819 tenían data de su genética, le habían hecho un código genético. Esto es con lo que tiene que ver con los trabajos nocturnos actuales y en lo que tiene que ver con los trabajos nocturnos de por vida. De estos escogieron o identificaron 75,391 y 52,645 tenían el historial genético.
Para el objetivo secundario tomaron o excluyeron 10.344 que tenían enfermedad coronaria, que habían tenido algún tipo de evento vasculocerebral o que habían tenido algún fallo cardíaco y tomaron 276 que no tenían la condición ya antes mencionada, y de estos 73.986 tenían el dato de de trabajo nocturno, o mejor dicho, del historial de trabajo de por vida. La evaluación del trabajo por turnos, se tomaron aquellos trabajos que fueran fuera del horario laboral habitual, que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y que ocurrieron horas de sueño como que entre las 12 de la madrugada a las 6 de la mañana. Tomaron en cuenta la duración, que es el número de años trabajando en esos turnos, y la frecuencia, que fue representada por la media por meses. El diagnóstico de la fibrilación auricular se obtuvo mediante registro de defunciones, atención primaria y pacientes hospitalizados, y se utilizó la clasificación internacional de enfermedades OCIE 10. La puntuación de riesgo genético, GRS, se formuló como la suma del número de alelos que aumentan el riesgo de fibrilación auricular en cada locus, multiplicado por el coeficiente de regresión respectivo. Y ellos tomaron una clasificación, según esto que acabo de partirles, entre alto, intermedio y bajo. En cuanto a las covariables, ellos hicieron 3 modelos, 3 grupos. El primero incluyó información demográfica como la edad y el sexo, el origen étnico, la educación y el índice de Townsend, que es un índice socioeconómico que incluye 4 criterios. Dentro de ellos estar desempleado, vivir en un hacinamiento, tener casa propia y tener vehículo propio. El segundo grupo incluyó 7 métricas ideales de salud, o ICBHM, de salud cardiovascular, de la Asociación Americana del Corazón. Pues dentro de estas 7 métricas o variables que incluyeron estaba no fumar, el índice de masa corporal, la actividad física, la dieta saludable, el colesterol total sin haber tomado antihipertensivos. Entonces, el tercer grupo contenía 2 factores del sueño, y que fue autoinformado. Ahí incluyeron también la duración del sueño, menor o igual a 6 horas, 7 a 8 y mayor o igual a 9 horas por día. El cronotipo, que se clasificó en matutino, intermedio, que incluía tanto matutino como vespertino. El tipo El análisis estadístico fue realizado en SPSS versión 25. Se utilizó un valor de P que se consideró estadísticamente significativo, inferior a 0.05. El estado total del trabajo por turno fue clasificado en diurno, nunca o rara vez nocturnos, algunos nocturnos y nocturnos habituales y permanentes. Para la duración del empleo de por vida, se utilizó la clasificación de ninguno, menor a 10 años e igual o mayor a 10 años. Y la frecuencia mensual promedio se clasificó en ninguna, menor de 3 noches por mes, de 3 a 8 noches por mes y mayor a 8 noches por mes. Se utilizaron modelos de regresión de cost para estimar los cocientes de regresión o hazard ratio y los intervalos de confianza del 95%. El modelo 1 se ajustó por edad y sexo. El 2 se ajustó por origen étnico, la educación, el índice de Townsend. El 3 se ajustó por tomando los datos del 2, es decir, el origen étnico, educación y el Townsend. Y se establecieron los 7
métricas que se utilizan para medir la salud cardiovascular. Las características de los participantes del biobanco del Reino Unido, por exposición actual al trabajo nocturno, que incluyó 283.657 participantes, vemos que el 82% de estos, pues, trabajaban en turnos diurnos. En este estudio, la variable edad en años no fue significativo, no fue estadísticamente significativo, no representó relevancia. Sin embargo, para el turno nocturno, el 62% era del sexo masculino. Y también vemos, es evidente acá que en cuanto a la etnia, más del 80% en todos los turnos eran blancos, raza blanca. En cuanto al índice de privación de Townsend, vemos que los turnos nocturnos en comparación con los diurnos tenían ese índice más elevado, y está asociado, es común que las personas, pues, con menos condiciones socioeconómicas favorables, pues escojan esos turnos nocturnos para poder compensar económicamente. En cuanto al título universitario, también fue una variable que en los de los trabajadores de turnos nocturnos representó el menor porcentaje que tuvieran títulos universitarios. En cuanto a la duración del sueño, si lo comparamos con los turnos diurnos, los nocturnos, cerca del 40% dormían igual o menos a 6 horas por día, y tenía un cronotipo que estaba principalmente determinado pues enfocado o ya establecido durante la noche. Las características de los participantes de este estudio por exposición actual al trabajo nocturno, vemos que si comparamos los turnos diurnos en cuanto a al tabaquismo actual, lo que alguna vez hayan fumado, los del turno nocturnos, pues, tenían una proporción más elevada de los que habían comenzado a consumir tabaco actual. También, si comparamos los turnos nocturnos con los diurnos, tuvieron un 5.1 más eh, relacionado a la diabetes. Y si vemos las 5 métricas, como no fumador, los turnos nocturnos tuvieron el menor porcentaje. El índice de masa corporal fue inferior durante la noche. La actividad física meta fue un dato increíble, que fue menos el índice de actividad física en los turnos diurnos que los nocturnos. Y la dieta saludable fue inferior en los turnos nocturnos en comparación con los turnos diurnos. En cuanto al hazard ratio con su intervalo de confianza del 95%, para el trabajo nocturno actual y la fibrilación auricular en el estudio, durante una mediana de seguimiento de 10 años, se observa que un total de 5.777 casos, comparado con los diurnos, y que vemos que está en los 3 modelos que ya les mencioné, fueron estadísticamente significativos. Y miren cómo por el trabajo nocturno actual, pues en comparación, estos tuvieron un hazard ratio de 1.16, el modelo 2 1.15 y el 3 un hazard ratio de 1.12. En cuanto a los trabajos de por vida,
nocturnos y el riesgo que fue visto en 1.301 casos. Solo el modelo 2. El modelo 2 dio unos datos que fueron estadísticamente significativos, y miren cómo pues trabajar más de 10 años, igual o más de 10 años, tuvo un hazard ratio de 1.20 en comparación con los menores a 10 años. Un micrófono abierto por ahí. La asociación de la media de la frecuencia. Se fue el sonido, Miguel, se fue el sonido. Ok, ahora sí. Ahora sí. Sí ahora me escucha, profesor. Muy bien. Bien. Entonces, en estos modelos multivariados, que son los tres que les comenté, solo los que trabajaron en promedio de 3 a 8 meses tuvieron una probabilidad significativamente mayor de tener o presentar la fibrilación auricular en comparación con los que nunca trabajaron en turnos nocturnos. Pero vemos que fue un valor de P superior a los 0.05, que no es estadísticamente significativo. En cuanto a los cocientes de riesgo multivariados, vamos a descartar el evento vasculocerebral y el fallo cardíaco, porque no fueron estadísticamente significativos. Y si vemos este primer modelo multivariado, se refiere al trabajo, a la historial de trabajo actual, de trabajo nocturno actual. Ellos hicieron, esos modelos fueron vistos por el turno de trabajo. Ya vamos a ver los siguientes en lo adelante. Y vemos cómo en cuanto a la frecuencia, a la fibrilación auricular, tuvo un hazard ratio de 1.98 y 1.28. Igual en este modelo, los datos más relevantes son los que tuvo que ver con la enfermedad coronaria, que vemos acá que a los que trabajaban usual o permanentemente tuvieron pues 22% mayor riesgo de presentar la enfermedad coronaria. En cuanto al trabajo de por vida, estos igual, solo se destaca la fibrilación auricular y la enfermedad coronaria, se destaca por no ser significativamente importante o estadísticamente significativos, lo que tiene que ver con los eventos vasculocerebrales y en la falla cardíaca. Entonces aquí observamos que a los que trabajaron más de 10 años tuvieron mayor riesgo de presentar la enfermedad coronaria. Igual los que trabajaron más de 10 años tuvieron mayor riesgo de presentar la fibrilación auricular. Y ya por último, en cuanto a lo que tiene que ver los resultados, esto tiene que ver con la media de trabajo de por vida en turnos nocturnos, y aquí vemos que es estadísticamente significativo la enfermedad coronaria, que tuvo mayor aparición en los que trabajaron entre 3 a 8 meses. Ya en la discusión, estos datos se compararon con muchos estudios que habían evaluado, aunque ellos expresan que fue la primera vez que se evaluó la fibrilación. Se había evaluado el riesgo cardiovascular, pero la fibrilación auricular en Europa es primera vez que se evalúa así, asociado con factores genéticos y con los turnos nocturnos. Y un metaanálisis evaluó 21 estudios que destacaron que el turno de la noche aumentaba el riesgo en un 17 o un 20% de enfermedad cardiovascular y la mortalidad. En una cohorte prospectiva de enfermeras estadounidenses encontró que 6 o más años nocturnos puede aumentar el riesgo
Además, otro estudio demostró que fueron datos consonantes o que coincidieron con los encontrados en este estudio, que la enfermedad cardiovascular aparecía solo después de los primeros 5 años de exposición, y vemos aquí que hablaron de la exposición a largo tiempo, entre 8 meses o mayor, eh, igual o mayor a 10 años. El trabajo nocturno rotativo frecuente altera el ritmo circadiano, causando efectos adversos significativos sobre las funciones biológicas. Este estudio tuvo algunas fortalezas, fue que tomaron 170,000 participantes con información demográfica y estilo de vida detallado y al médico. Es, como dije, por primera vez que hacen un estudio como este, con una información que proporciona una visión novedosa, como limitación. No pudieron, como fue un estudio observacional, no pudieron demostrar la relación causal entre el trabajo y eventos cardiovasculares. Además, muchos no fueron diagnosticados. El historial de trabajo fue autoinformado, lo que podía prestarse a un error de clasificación. La información de empleo se evaluó solo al inicio del estudio, por ende no se pudieron observar cambios en el tiempo, alguna falta de confusión de conocidos no medidos, y esta corte solo incluyó a personas de ascendencia europea, como yo les mencionaba ahorita, que la mayoría eran de raza blanca, y eso limitó a que fuera generalizado los resultados. Y ya para concluir, en este estudio está en esta población, tanto la exposición actual como la de por vida, los turnos de noche se asociaron significativamente con el riesgo de fibrilación auricular, independientemente de si tienen un riesgo genético alto, intermedio o bajo, y la exposición a los turnos de noche también aumentó el riesgo de la cardiopatía coronaria, pero no del accidente cerebrovascular y de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias. Miguel, gracias por la presentación. Pues es un artículo que aborda muchas cosas, pues como todos, muchas cosas interesantes, de pronto novedosas para muchos. Te quería preguntar, no sé si pudieras como hablar un poquito más de lo que ellos hicieron con esto del riesgo genético, que hacen referencia a la predisposición genética o los marcadores genéticos que tenían para parte de la población y de los resultados que encontraron con el análisis de esa parte genética, esa parte de las interacciones. No sé si lo Sí, entendiste y lo pudieras comentar un poquito más sí, adelante. sí. Le pido disculpas a la audiencia que no incluí todos los cuadros que ellos ponen en un material complementario. Les invito a que lo consulten porque son 21 páginas de datos adicionales que ellos no incluyen en el artículo, y por razones de tiempo no lo quise traer aquí, pero ellos sí identificaron predisposiciones genéticas, aunque no la asociaron a la aparición de la fibrilación auricular, pero fue una novedad en este estudio que pensaran en eso, no solo en el turno nocturno, porque se está demostrado que predisposición genética puede llevar a la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo incluyeron, está detallado, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos para la aparición de la fibrilación auricular en los trabajadores. Un dato que sí está destacado ahí es que ellos expresan que el sexo femenino pues tiene mayor riesgo de presentar la fibrilación auricular que trabajan en turnos nocturnos. Eso sí lo está descrito en el material suplementario. Cambio. Gracias. ¿Podrías explicar un poco más en las limitaciones del estudio cuando te refieres a que el autorreporte del horario de trabajo de las personas pudiera inducir a errores de clasificación? ¿A qué te refieres con eso? Claro, porque desafortunadamente ellos nos tomaron los horarios basados en los
los instrumentos de medición que se usan en los trabajos, sino que ellos permitieron que el trabajador destacara si trabaja algunas veces, si trabaja en la noche, las horas que trabaja. Entonces, ese autorreporte se puede prestar a que el empleado, imagínese, ahí se habló de que trabajara más de 10 años, que no se acordara si trabajó toda la vida en turnos nocturnos, y si está trabajando los últimos años. Entonces, eso se presta a no dar una información verídica que pueda ser utilizada en el estudio, sino que se tuvieron que limitar a lo que el participante pues describió o se acordó. ¿Y qué quiere decir que eso pueda resultar en un error de clasificación? ¿A qué te refieres? Expliquémoslo un poquito Sí, mejor de sí, pronto para porque, alguna persona claro, que no lo tenga claro. sí, porque ellos, como yo expresé en la metodología, ellos pues tomaron varias clasificaciones, si solamente trabajaban en el día, si trabajaban como en turnos mixtos, tarde, noche, si trabajaban en la noche. Pero aparte de identificar eso de en qué turno trabajaban, también tomaron en consideración el tiempo que le dedicaban que es la frecuencia de duración, los años que tenían trabajando en esos turnos, que para ellos fue relevante, la frecuencia, qué tanto por mes trabajaban en esos turnos, y la duración, es decir, cuántos años tenían expuestos a estos turnos nocturnos. Sí, claro. Como complementaría yo diciendo que eso, digamos, lo de la clasificación quiere decir que una persona, digamos, por no recordar que en algún momento de su vida trabajó en turnos nocturnos, puede decir que nunca lo ha hecho y queda clasificado en el estudio como una persona, ¿cierto?, de bajo riesgo, cuando realmente ha estado expuesto al riesgo, ¿cierto?, que se está investigando en este caso, que es el de trabajo en estos turnos. Antes de darle la palabra al profe Elkin, quisiera, Miguel, si pudiera volver a proyectar la imagen del abstract gráfico que tiene el artículo, que me pareció una cosa muy interesante, lo último que mostraste. Eso. No sé si esto la revista lo tenga para todos los artículos, o sea, en este caso, pero esto es un resumen, lo que ellos llaman un abstract gráfico, ¿cierto? Así es que se llama. Y básicamente es que a manera de infográfico resumen los resultados del estudio. Me pareció muy interesante como una pieza pues comunicativa que permite de manera gráfica mostrar realmente de qué trata el estudio, ¿cierto? Ustedes ven a la izquierda las imágenes que hacen referencia a lo que implica trabajar de noche y dormir durante el día y en ese horario. Y ahí están los resultados tanto para fibrilación auricular como para otros eventos cardíacos que miraron. No sé si pudiste averiguar un poco más sobre esto, Miguel, sobre esta estrategia. No, me pareció también muy novedoso. De hecho, yo dije, no puedo excluirla de mi presentación, y está al principio del artículo y ellos la citan en la conclusión, y por eso se me ocurrió presentarlo en la conclusión, porque es un resumen que define la enfermedad, define de qué están hablando, es decir, el turno nocturno, y al mismo tiempo definen la evento en cuestión, no, de lo que ellos ponen en los resultados. Me parece eh, muy buen material gráfico que ilustra bastante bien el resumen del artículo, pero no verifiqué si eso forma parte de la revista de cardiología o de la Sociedad Europea de Cardiología. Muchas gracias, Miguel. Profe Elkin, adelante. Bueno, gracias. Aquí sobre este infograma dejo yo esta inquietud porque estoy viendo los datos que están aquí expuestos bellamente, en forma clara, pero no son los datos concluyentes, son algunos datos. De hecho, hay un sesgo fuerte en mostrar los que tienen significación estadística, pero que no son realmente la conclusión del estudio.
No lo quiero ampliar aquí, pero podemos mirarlo más adelante si se quiere, pero estos no son los datos que representan el estudio. Son tan solo como si fueran datos, como notas, que algunos datos aparecieron muy significativos. Ven el sesgo que es mostrar solo lo significativo, pero que no son los concluyentes del estudio. Bueno, menciono 3 aspectos que me llaman me llaman mucho la atención. Primero, te felicito, Miguel, porque esa presentación fue muy bonita, muy ordenada, muy bien ilustrada y nos permite ver con claridad lo que se trata de decir acá. Y yo enuncio 3 aspectos que me llaman la atención. Uno, que un grupo de científicos chinos esté trabajando sobre los aspectos de la salud en una base de datos del Reino Unido. Se me hizo interesante. Todo ese montón de científicos chinos trabajando sobre una base de datos del el Reino Unido. Entonces, me recuerda una vez que interactué con un científico del Reino Unido que me dijo que el modelo que están usando mucho ahora que les gusta es que ellos tienen grandes bases de datos en las áreas biológicas y que esos datos, esas grandes bases, se les permite un acceso libre pagando, claro está, se puede pagar por el acceso a esas grandes bases de datos. Y mire, por ejemplo, aquí un grupo de orientales, de científicos orientales haciendo, dijéramos, un análisis profundo sobre sobre una base de datos que es de una ubicación geográfica y cultural muy distinta a ellos. El biobanco del Reino Unido quedó accesible para ellos a través de que probablemente ellos ignoran muchas cosas del Reino Unido y en general de la cultura y de las cualidades o características sanitarias de ese sector del mundo. El otro punto que me llama la atención mucho, es que la gente que hace turnos definitivamente se ve muy distinta de la que no los hace. En este mismo estudio claramente se ve que la gente que no hace turno tienen unas características muy particulares. Entonces se ve que hay diferencias en términos de género, entonces está compuesto por los que hacen turno son una proporción mayor de hombres que de mujeres. En este caso, en el género hay una diferencia grande. Los que no hacen turnos son más educados, los que no hacen turnos duermen mejor, los que no hacen turnos fuman menos, los que no hacen turnos tienen un peso ideal mucho en una proporción más alta, los que no hacen turnos tienen una dieta saludable en una proporción mayor y en general tienen como una especie de un estimador socioeconómico mucho mejor que los que sí hacen turnos. Entonces parece que hubiera una preselección y la preselección es como natural en el sentido de que ¿quién va a sacrificar una noche para trabajar toda la noche? Probablemente son personas que tienen una necesidad mayor y aquellos que tienen resueltos mejor esas condiciones de vida y no tienen esa necesidad, pues se preservan en la prerrogativa o el derecho o la opción de no tener que trabajar de noche y usan el día para trabajar y la noche para descansar. Entonces aquí es clarísimo y los datos lo muestran muy claramente la diferencia que hay entre esos 2 grandes grupos. Unos están en mejores condiciones y esos no venden sus noches y los que están en menores condiciones de bienestar y tienen entonces que trabajar por las noches y probablemente haya un condicionante fuerte ahí de lo que son las condiciones de vida de la gente que acepta trabajar en las noches. El último dato que me llama la atención también es que aquí, por ejemplo, en este infograma no se ve claramente. Si uno mira aquí, por ejemplo, en este infograma están mostrando que la duración y la frecuencia, observen la frecuencia versus la duración. Parecería que es más riesgosa la frecuencia que la duración. Pero si en cambio Miguel nos muestra la gráfica donde están los 4 categorías, donde está frecuencia y duración, que fueron las últimas que mostró. Si puede mostrarnos esos esquemitas, verán ustedes que en el estudio prácticamente la duración, donde está, esas ahí, muy bien, ahí está perfecto. Si ustedes pueden ver, baja al siguiente cuadro que ya no es el trabajo. Muy bien, este se llama duración. Ustedes observen la duración aquí.
Entonces observen cómo la duración en CHD o la enfermedad coronaria muestra clarísimo una dosis respuesta de que mientras más duración hay, ninguna menos de 10 años, mayor de 10 años, hay una clara crecimiento del riesgo a medida que avanzamos en la duración de este. Pero enseguida vamos a ver lo que se llama la frecuencia. Sigamos a la que sigue y observemos, ahí está. Y observen la frecuencia que la enfermedad coronaria, cuando se contrastan los 4 grupos, observen muy bien que realmente el riesgo aparece raramente en los que están menores de 3 meses, de 3 turnos por mes, y se hace menor en los que están de 3 a 8 por mes, y se hace mucho menor en los que tienen más de 8 por mes, o sea, desciende. Quiere decir esto, que más bien la frecuencia pareciera que a medida que es más frecuente, maltrata menos el organismo. En tanto que cuando es menos frecuente, lo maltrata más en el asunto de las coronarias. Yo siempre me he preguntado este punto y es porque una de las cosas que más daño hace en el cambio de turno es como engañar al organismo y pasarlo de un ciclo diurno a un ciclo nocturno, cuando el organismo, como todos los organismos vivos, tiene una especie de concordancia o sincronismo con la naturaleza para estar más activo durante el día y menos activo durante la noche. Eso que lo llamamos los ciclos circadianos tiene un efecto muy interesante en la parte fisiológica del organismo, y es que el organismo se condiciona para trabajar mejor cuando está en el ciclo diurno con los topes altos del ciclo circadiano, donde las hormonas y los corticosteroides están como en sus mayores niveles, como quien dice, esta es la hora apta para trabajar de un ser vivo. Eso pasa pues en los mamíferos y en los seres humanos. Y las plantas tienen un ciclo muy claramente conectado con la naturaleza. Eventualmente hay unos animales muy raros que sí tienen una vida nocturna, y entonces aquí en este caso lo que parece ver es que a medida que la frecuencia es mayor de la utilización de la noche para trabajar, pareciera que el organismo se va condicionando, y en ese sentido el riesgo se va disminuyendo. Y entonces eso ocurre con la frecuencia. Sin embargo, con la duración no. Como ustedes vieron antes, había una relación dosis-respuesta clarito, en que mientras más tiempo dura una persona trabajando, perfecto, gracias Miguel, se ve claramente que mientras más tiempo pase trabajando en esa jornada alterada, pues el riesgo es mayor. Entonces, para resumir, ¿quién en realidad se acepta cambiar su noche de sueño por una noche de trabajo? Tiene que ser en general personas que están muy necesitadas. Y la pregunta es, ¿afecta eso sus ciclos circadianos y su funcionamiento fisiológico? Sin duda lo hace, y los efectos o las consecuencias a mayor plazo podrían ser estas: alteraciones del ritmo cardíaco, las fibrilaciones auriculares, y particularmente esta donde se ve tan claro este fenómeno, que no se ve para la falla cardíaca ni para el accidente cerebrovascular, sino para la enfermedad coronaria. Como quien dice, la alteración fisiológica puede conllevar también alteraciones orgánicas de tipo de arteriosclerosis y tener un efecto pues desfavorable sobre el organismo. Muchísimas gracias, Miguel, por este artículo tan interesante, que al final nos muestra que las alteraciones que hacemos sobre el funcionamiento normal del organismo pueden implicarle efectos desfavorables a corto y largo plazo. Muchas gracias. Gracias, a usted profe por Elkin. Adelante, Miguel. Sí, agradeciendo ese comentario del profe Elkin, y explotar estos datos, porque yo creo que es un artículo que para todo epidemiólogo es interesante, porque ellos fueron bien detallaron bien, hicieron muchos cuadros y gráficos que son de importancia, que pueden pues correlacionar los resultados. Sí, parece un artículo de mucho interés, y que también el profe Carlos aprobó y que le gustó, y creo que hemos podido aportar algo a esta red de epidemiología.
Otros comentarios, preguntas de los asistentes, estudiantes, profesores, que les evoque, que les traiga a colación este artículo, sobre la metodología, los resultados. Carlos, me gustaría, y Miguel, hacer solo un énfasis en un solo factor que a mí siempre me impresionó mucho, el de educación. ¿Podrías, Miguel, mostrarnos la diferencia del nivel educativo de los que hacen turnos y los que no hacen? Es simplemente el dato de mostrar qué proporción de personas alcanzan la educación a nivel universitario. Como ustedes pueden ver, entonces, un poquito más arriba, ahí estamos. Entonces, el título universitario, que es como el sexto renglón en porcentaje, ustedes ven que los que alcanzan la educación universitaria y que pueden trabajar de día y tienen esa prerrogativa, esa libertad de elegir trabajar de día como debe ser, es el 41.2%. Pero miren el contraste tan grande, que es casi 15.7 en los que tienen que trabajar de noche en forma habitual o permanente. Entonces, la educación aquí, a mi modo de ver eso, Miguel, ahí está marcando una diferencia muy grande. Y yo lo veo mucho porque cuando evolucioné yo como médico y pasé de estudiante a interno y de interno, el concepto de ser residente o el concepto de ser especialista o de ser profesor es una diferencia inmensa. O sea, prácticamente los profesores no hacen turnos. Se reservan el gusto de irse a dormir a su casa y los residentes de tipo 2, tipo 1 y los internos están todos haciendo y entonces existe una jerarquía, dijéramos, y que se define por el nivel educativo, que es que el que tiene mejor educación puede darse el gusto de ir a dormir, aún en este campo de salud tan delicado, donde hay que cuidar a los pacientes, y entonces esa prerrogativa de dormir la noche entera es solo para los que tienen mayor educación. Eso me hacía mucho detalle a mí, porque yo decía, los médicos cuando nos vamos formando nos toca hacer turnos por obligación al principio, cuando somos estudiantes internos y cuando es las fases de R1, pero progresivamente a medida que se va avanzando, uno va adquiriendo la prerrogativa de yo ya no vuelvo a hacer turnos, y en un momento uno empieza a desistir de esa opción cuando ya tiene un poco más de estatus, más nivel educativo y por supuesto se puede dar el lujo de decir, yo por la noche no trabajo, a no ser que sea una fuerza muy mayor, más bien se va dejando eso a los que están mostrando su necesidad de capacitación o su necesidad de ingresos o su única posibilidad en un principio. Entonces, quiero llamar la atención es por ese detalle de la educación que está marcando una diferencia muy grande entre estos dos grupos. Muchas gracias, Miguel, de nuevo. Sí, yo creo que eso del nivel universitario, a pesar de que muchas carreras o profesiones inevitablemente les toca turnos nocturnos, como por ejemplo personal de salud, los que trabajan en seguridad, en turismo, en transporte, pero los que tienen la opción de no hacer esos turnos nocturnos hacen todo lo posible, pero ahí se agrega este índice que incluyeron aquí en este estudio de lo socioeconómico, y muchas veces personas aún con sus títulos universitarios, por el tipo de trabajo que hacen o la profesión que desempeñan, tienen que hacer turnos nocturnos. Eso pasa inclusive aquí hay mucho personal de salud en esta sala, que dependiendo de la especialidad, cirujanos o las especialidades quirúrgicas, es inevitable los turnos nocturnos, también los médicos de las emergencias, y eso no quita que nos veamos expuestos como personal de salud a estos riesgos que presenta este estudio, que conlleva el exponerse a esos turnos nocturnos en la aparición de algún evento o enfermedad
cardiovasculares. Entonces sí es importante lo de el título, pero hay carreras o profesiones que inevitablemente tienen que ponerse casi que de por vida a esos turnos nocturnos. Cambio. ¿Quién más tiene alguna pregunta o comentario que quiera realizar? Con respecto al análisis estadístico, a la metodología epidemiológica, alguien que quiera comentar algo. Por Bueno, ejemplo, Juan, ¿cómo no hay? Miguel, Sí, adelante, Juan. Miguel, ¿cómo se podría interpretar? ¿Puedes colocar, por favor, la tabla? Ya te confirmo cuál tabla. Esa es. Lo de la tabla, es que no, pero yo la busco que se me perdió acá. La gráfica, la tabla, por ejemplo, la tabla, no, la número 2, por favor. La que muestra 3 modelos. ¿Me confirma esta, profe? Esa es. ¿Cómo se podría interpretar? Porque una cosa, ese valor de P, ese valor de esa probabilidad, no es específico de los modelos. No es específico de, digamos, de las características que estén afectando no el valor de asociación, sino que es un valor de tendencia. O sea, que está evaluando la diferencia que hay en la tendencia con respecto al modelo, por ejemplo, en el modelo 1, los turnos, por ejemplo, la variable 1, algunos que tuvieron turnos en la noche o turnos nocturnos habituales. Estaba hablando de esa tendencia. Pero ¿cómo se podría interpretar siendo la tendencia que se dio un efecto estadístico partiendo de la premisa que los autores tienen? ¿Cómo se podría interpretar, por ejemplo, cuando la medida de asociación no tiene un efecto estadístico? Me explico. Por ejemplo, en el modelo 3, la medida de asociación para turnos, pero nunca, raramente, turnos nocturnos, dice que es 1.09, en el mejor de los casos disminuye el riesgo un 1% y en el peor lo aumenta un 19%. Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? No mucho, Juan. O sea, el efecto en el modelo 3 se ve que no hay un efecto significativo en ninguno de los tres, en ninguna de las 3 variables, pero la tendencia sí lo es. ¿Cómo se puede interpretar que la tendencia sí lo era, pero no hay un efecto? Si suponemos la premisa que tienen los autores de que los valores de P deben de ser menores al 5%. Veo que no me está haciendo entender. En el modelo 3 se muestra 1.09 la medida de asociación para turnos, pero nunca. Es que no entiendo esa variable, la redacción de esa variable. Turnos, pero nunca. Raramente turnos nocturnos. En el modelo 3 se habla de una medida de asociación que es 1.09. El intervalo de confianza pasa por el valor nulo. Lo mismo para algunos turnos de noche, 1.10, pero el intervalo de confianza pasa por el valor nulo. Turnos nocturnos habituales, 1.12, pero el intervalo de confianza pasa por el valor nulo. Cuando miramos el valor de P, pero de la tendencia, lo que quiere decir es que hay una tendencia
aumentar y que esa tendencia tiene un efecto estadístico. Pero la medida de asociación como tal no tiene efecto estadístico. ¿Cómo los autores interpretaron eso? Bueno, ellos enfocaron en que había asociación y yo creo que partieron del valor de P. Yo igual me llamó la atención eso, que cuando tú ves el intervalo de confianza, que en comparación con los turnos diurnos, que fue como el parámetro, el punto de referencia, no es estadísticamente significativo porque incluye el 1. Entonces, ellos lo expresaron como resultado así, que sí, lo de la variable profesor, turno pero nunca, es un error de traducción que ahora me acabo de dar cuenta. Se refiere a si nunca ha trabajado durante la noche o rara vez en turno nocturno, y los otros algunas veces, y el último es habituales o permanentes. Entonces, se pareciera como que entre todas las variables hay como que no son mutuamente excluyentes, pero sí está determinado así. Y basado en el planteamiento que usted acaba de hacer, creo que ellos se fueron principalmente por lo del el valor de P. En ese sentido, la interpretación que se está dando va muy a lo que estaba hablando el profesor Elkin. Una cosa es el valor de P de tendencia, que evalúa una tendencia entre unos valores. Y lo que se busca es como para evaluar dosis, respuesta, a medida que aumenta algo, entonces aumenta el riesgo. A medida que aumenta algo, disminuye el riesgo. Ese es el valor de tendencia. Pero la medida de asociación en sí, y si miras las gráficas que ellos muestran, dicen otra cosa. Entonces, por ejemplo, una medida de asociación, ya uno mira si hay un efecto o no estadístico. Partiendo de la premisa, vuelvo y lo repito, de lo que ellos consideran un valor estadístico, que en este sentido era menor al 5%. Entonces, si nosotros visualizamos las gráficas, muchas muestran una tendencia. Por ejemplo, en la gráfica no tiene número, la primera gráfica que muestra como un valor, como un árbol. Si uno se pone a observar la parte de todas esas tendencias, todas tienen las dos primeras tienen una tendencia, la podrías mostrar, esa. Las dos primeras tienen, según el valor de P, tiene una tendencia estadística. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio estadístico, por ejemplo, en el AF, no recuerdo qué es, ¿cómo es que se llama ese desenlace? Fibrilación auricular, profe. Fibrilación auricular tiende una tendencia, ¿cierto? Tienden a aumentar, pero el valor de la asociación no tiene un valor estadístico que afecte estadísticamente. Lo mismo para la cardiovascular, la enfermedad cardiovascular. Tiende una tendencia primero a aumentar, luego a disminuir, luego a aumentar. Esa tendencia se ve reflejada en ese valor de P. Pero si podemos interpretar las medidas de asociación, sería la de nunca trabaja en horarios nocturnos o usualmente. La otra no. ¿Sí me hago entender? Sí, sin duda, cuando lo hemos detallado se entiende mejor, se puede interpretar mejor al resumen que ellos incluyen también en el artículo. Por eso vale la pena consultar esta gráfica, que es el gráfico 1 y es un gráfico que incluye los tres grupos y para mejor comprensión los dividí entre diapositivas, pero es un gráfico único donde pues, se puede ver ese detalle y comprenderlo mejor. Qué bueno que esta gráfica complementaria pues ayuda y explica mejor, ¿no?, los resultados encontrados. ¿Alguien que tenga alguna otra observación o pregunta? Quedan 4 minutos o si no, damos por terminada la reunión. Bueno, yo quisiera, Juan, y que todos pues mostrar en que algo que sí que es fundamental es que el organismo está hecho para funcionar de una forma y está hecho para funcionar en armonía con la naturaleza. Y lo natural es que en las horas de oscuridad
los seres humanos estén recuperando energía, durmiendo y tengan el metabolismo, dijéramos, en el mínimo nivel en cuanto a actividad y todo sea proceso anabólico de crecimiento, de restauración. Y yo lo que veo es que cuando el ser humano, por las razones que sean, altera ese funcionamiento, pues eso tiene unas consecuencias. Entonces, antes se me hace poco el que solo haya una alteración del ritmo cardíaco y especialmente con una fibrilación auricular, que es, dijéramos, como un estado muy incipiente de las arritmias cardíacas. Sin embargo, ya en enfermedades más claras de base arteriosclerótica como la enfermedad coronaria, se ve muchísimo más claro el efecto nocivo que tiene sobre el organismo el alterar. Ahora, la otra cosa que me llama la atención es que cuando se hace una alteración del ritmo, por ejemplo, si hoy yo no duermo en toda la noche, mañana paso un día también alterado, entonces se me altera este y se me altera el de mañana y toma otro tiempo para yo restaurar mis ciclos circadianos normales. Y si enseguida introduzco otra vez otro elemento de alteración en los horarios, pues el organismo simplemente va a estar en un estado que yo diría que es un poquito caótico, o sea que las actividades humanas de todos modos introducen en el organismo, dijéramos, afectaciones fisiológicas que tarde o temprano pueden llegar, como en este caso se está confirmando y muchos otros estudios lo hacen, en que alterar el funcionamiento del organismo en sus ciclos normales, naturales, circadianos, puede tener un precio y ese precio puede ser la enfermedad cardiovascular, que es precisamente otro de los factores que explican por qué vivimos una epidemia en la época moderna de una enfermedad tan letal como la cardiovascular, que prácticamente en lo que llamamos la vida moderna se ha convertido en una epidemia que todavía no logramos controlar. Y ahí que hay algunos factores de nuestra propia cosecha, que es generar esas alteraciones de los ritmos fisiológicos que tarde o temprano el organismo y la naturaleza nos pasan factura por ello. Muchas gracias por haber traído este tema, Miguel, tan interesante, y muchas gracias, Juan, por brindarme la oportunidad de hablar otros 2 minuticos. Claro que sí, no. Entonces, ya damos por terminada la sesión de hoy, ya van a ser las 8. Nos vemos dentro de 8 días con otra presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Felicitaciones. Feliz día para todos. Luego. Que tengan un feliz día. Feliz Muchas día, gracias. profesor Colimón. Gracias, profe Orquín. Gracias.